Estamos de regreso, ya estamos aquí en el horario, en el espacio de la mesa de análisis de Línea Directa de este lunes, tercera emisión de este lunes 27 de marzo de 2023. Y aquí están en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y por supuesto buenas noches para nuestro auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy lunes nos escuchan. Todo el mundo tiene que trabajar. Sí, Bueno, sí, hay que lunes. cumplir con la jornada de arranque de semana. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludar a los compañeros listos para empezar cuando tú lo digas, compañero Víctor Torres. En este justo momento vamos a iniciar y es el tema que hemos estado revisando desde la semana anterior, justo la tragedia de una niña fallecida, pero antes otros menores que también han corrido la mala suerte de no tener atención médica, de no tener la alimentación adecuada. Son los hijos de los trabajadores migrantes, la mayoría de estos casos en la zona norte de Sinaloa, que son niños de familias de la tribu tarahumara que los traen los enganchadores y los meten a unos cuartos ahí con piso de tierra, sin de condiciones mínimas para su estancia, a sobrevivir mientras los papás trabajan. Y estos niños han presentado cuadros de desnutrición severa. Es el común denominador de estos pequeños que han sido internados. El gobierno ha iniciado una cruzada de atención médica urgente al detectar esta tragedia en la que viven estos trabajadores y se han encontrado situaciones que jamás ni siquiera imaginamos. Y los medios hemos estado ahí también, Línea Directa ha dado seguimiento a este recorrido. Terrible tragedia la de los trabajadores migrantes. Hablamos aquí de jornaleros agrícolas indígenas principalmente. Es ahí donde está la mayor marginación, porque ahorita vamos a hablar de algunas diferencias en lo que se refiere a trabajadores del campo. No hay, digamos, mucho, pero sí hay algunas diferencias importantes en lo que se refiere a los albergues. Pero vamos a abrir la mesa esta primera vuelta. Sí, Víctor, Jesús. es una verdadera tragedia porque no estamos hablando de personas de donde sea, son mexicanos igual que nosotros, son personas que tienen los mismos derechos laborales o debieran tenerlos, y si no se hace público, si no se conoce los temas, es algo que pasa desapercibido porque no es de este gobierno, del pasado o del antepasado. Es un tema que tiene décadas, sí, que tiene siglos, Víctor. Es un tema histórico en la marginación de un trabajo mal remunerado, históricamente, que tiene datos muy interesantes para Sinaloa. Lo primero que tendríamos que decir es que hay mucha investigación al respecto. Se habla de que el salario promedio de los trabajadores agrícolas es de 6,197 pesos y el salario promedio de un indígena migrante es menor, son 4,244, y el salario de un indígena no migrante o de una persona no indígena pero trabajadora del campo es más alto, de 7,577, es decir, lo que comentabas. No es lo mismo en México trabajar en lo mismo, pero tener una condición de migrante, tener una condición de indígena, eso te pone en diferentes. ¿Por qué? Por la manera en cómo llegas. Todos los trabajos de los jornales están debajo de la línea del bienestar laboral. Son trabajos que están en la pobreza laboral porque están por debajo de la línea del bienestar. Es decir, no alcanzas para lo elemental. Podrás alcanzar para tu ingreso alimentario, pero no solamente es alimento lo que necesitan las familias. También necesitas desarrollar educación, salud, cultura, muchas cosas más que no tienen acceso por diferentes circunstancias, ¿no? Lo dejaríamos en salud y alimentación. Sí, no, o sea, si eso estuviera... La línea del bienestar sí, te haría pensar que es que te alcance para poderle dar a ti y a tu familia lo mínimo indispensable para un sano desarrollo. Así es, eso es lo ideal. Juan. Según declaraciones de la propia Secretaría de Salud de Sinaloa, cerca de 80 niños fueron encontrados enfermos, 70 y algo, 72, sí, 73, casi 80 niños fueron encontrados. Nos cerramos en 80. Sí. Porque puede ser más, ¿eh? Puede ser más, sí, fueron los que detectaron, fueron los que vieron, y solamente en unos campos agrícolas, ni siquiera hicieron una revisión total. Van problemas sobre todo de desnutrición y respiratorios, ¿no? Que incluso se habla de la niña que falleció, por desgracia, fue por un problema respiratorio, lo poquito que se ha conocido. Esto significa, repito, que hay muchos niños en condiciones de desamparo, aún que están con sus familias, y el programa anterior yo decía, pues yo creo que va siendo la hora de repensar de cómo, de prohibir a veces a los niños en estos campos agrícolas. Yo creo que sí, tenemos que repensar, o de qué manera los niños pueden tener mejores condiciones, porque hablaban de las cuarterías, las famosas cuarterías de
los campos agrícolas que no están en condiciones, y es un tema complicado, es un tema que viene nada más a la palestra cuando ocurren desgracias. Cuando no, pues sigue pasando las cosas ahí como si nada pasara, como si el tiempo se detuviera. Y es muy poco lo que se hace por ellos. Hay que decirlo y reconocer, hay muchas empresas que hacen las cosas bien, hay que decirlo también, ¿no? Hay muchas empresas que se ponen las pilas, entienden la parte humana y entregan buena calidad de vida a sus trabajadores, no todas. Y por lo que estamos viendo es eso, que lo que están pagando más son los niños, porque los niños ni la deben ni la temen y terminan con problemas de salud. Así es. Armando. Sí, como siempre ocurre, hay que vivir una tragedia para que las autoridades se vuelquen a atender, a ver las necesidades de esta población tan golpeada, tan marginada, tan ignorada históricamente. A raíz del fallecimiento de esta niña, que dicen que fue por desnutrición, inicialmente habían dicho que presentaba golpes diversos en el cuerpo. Salieron finalmente con que no fue esa situación. Bueno, esperemos que sí sea. En el caso de la niña que encontraron sin vida, sí, en la necropsia reveló una enfermedad, una infección. Inicialmente presentaba golpes. Bueno, la nota viene aquí mismo. Sí, pero lo aclaró la fiscal al día siguiente, que fue la primera información que algunos elementos de la policía municipal dieron a conocer, pero el cuerpo tenía ya varias horas. Sí, porque daría a pensar con esta nueva desaparición de esta nueva niña de 7 años, que está desaparecida en estos momentos en la misma zona. Y ya eso encendería foco rojo, no se tratara del mismo, de la misma persona que pudo haber atentado, no sé yo. Te deja mucho que pensar, porque está desaparecida otra niña a una semana, desaparece otra vez, otra niña chiquita, cuando estaban los padres, según la nota, las crónicas de la nota, pues ingiriendo al parecer bebidas embriagantes al interior de su jacal, de su vivienda, como se le llame. ¿Se les perdió la niña? Se les perdió la niña, Víctor. Hasta el día siguiente, hasta el lunes se dieron cuenta que no estaba la niña. Ellos todo el domingo en la tarde fue la última vez que la vieron, según las notas periodísticas. Bien. Y bueno, habría que pensar de qué se trata en este caso, ¿no? Porque pues ojalá que la autoridad resuelva y clarifique bien esta situación. Bien, Jesús. Ahora, es bien importante tener una dimensión del problema. Y en Sinaloa hay aproximadamente entre 250,000 y 400,000 jornaleros agrícolas migrantes, que está fluctuando esta población. Depende la temporada del año y dependerá también de la región, pero aproximadamente es entre 250 y 400,000. Estamos hablando de 10 veces la población de Concordia en su punto más bajo, o la población cercana a la población de Ahome en su punto más alto, supera la población de Guasave y es 6 o 7 veces más la población de Escuela. Es decir, es un mundo, son muchas personas las que están ahí trabajando. No todas, y esto también hay que decirlo, están en las condiciones de estas personas que en particular están en Juan José Ríos. Pero las de Juan José Ríos no son las únicas que están en estas condiciones de alta vulnerabilidad. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es correcto, atenderlo de manera, amplia. No solamente fue con el tema de salud, sí, fueron con múltiples temas. ¿Por qué? Porque en esta multidimensionalidad de la pobreza, acercar al jornalero migrante y a sus hijos, por ejemplo, a la educación, imagínate cómo llevas un proceso educativo si estás de un estado a otro. La validación de la escuela, por ejemplo, el acceso a la salud, cuando no hablas el mismo lenguaje, cuando no tienes la posibilidad de llegar ante un médico, cuando no tienes la posibilidad siquiera de trasladarte, Víctor, de tu lugar a un hospital, o el tema de denuncia para violencia familiar o de violencia de otro tipo, de violencia contra los menores. De verdad es que si nos ponemos a pensar en los zapatos de estos jornaleros, de estos migrantes y sobre todo estos indígenas, está complicado por todo. Por eso, cuando hacen unas jornadas amplias, donde van Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud, sí, del Trabajo y todas las demás, creo que por ahí debe ser el camino. Sí, el gobierno del estado, en coordinación con el ayuntamiento y las instancias federales, está haciendo lo que tiene que hacer en esta circunstancia, ¿no? Es grave, gravísimo, ya lo explicaba Armando en qué condiciones están estos niños de los casos que nos hemos enterado, Juan. Sí, lo decíamos, ¿no? Que pues por desgracia falleció esta niña la semana pasada, hace unos días, pero ¿cuántos de esos casos no nos enteramos? Porque muchos ni sabemos que están aquí, no sé si existe un censo de niños, no sé si lo hay o no. Muchos padres ni siquiera dicen que traen a sus hijos, por ahí aparecen después.
¿Cuántos de estos casos no habrá? Y esa es una desgracia. Y en la mesa quiero poner un tema que tiene que ver un poco con la migración. ¿Sinaloa estaría preparado para ser un estado receptor de migrantes? Estamos viendo, obviamente, en otras actividades económicas, ¿podríamos ser un estado receptor de migrantes más allá de los agrícolas? ¿Estamos preparados para eso? Bien. Por ejemplo, pongo el caso de Mochis con la planta, en Mazatlán con el turismo. ¿Estaríamos preparados para ser un estado que reciba bien a los migrantes? Vamos a una pausa. Ahí está la pregunta de Juan Ordorica. Vamos a regresar. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Aquí nos están enviando un mensaje y es una solicitud de apoyo para la audiencia. Yo creo que esto es Culiacán, Maribel Durán, que nos escribe, nos dice, se extravió un señor a la altura de la Rafael Buelna, tomó un Infonavit Playas, esto es Mazatlán, ¿verdad? Esto es Mazatlán, perdón, y no lo han encontrado, fue alrededor de las 4 de la tarde, el señor tiene Alzheimer, están solicitando ayuda, si ven a alguien por ahí deambulando en la calle, él puede ser. Ojalá nos puedan dar en Mazatlán, ojalá nos pueda dar Maribel más datos de la persona que están buscando para ver si la audiencia nos puede ayudar o los taxistas, los prestadores de servicio de transporte que andan en la calle nos puedan echar la mano con esto, con mucho gusto. Y si hay alguien que pueda aportar la información, 6671, sí, vamos a, bueno, repórtenlo ahorita aquí mismo por Facebook, sí, y nosotros atentos aquí con Maribel Durán a ver si nos puede hacer llegar más información. Vamos a la pausa, regresamos en la mesa de análisis. Línea directa, información de verdad. Línea directa. En Coppel creemos que existen muchas formas. Bien, aquí seguimos en la mesa. Armando, nos quedamos contigo. ¿Sí? ¿Jesús? No, contigo. No, creo que empieza con... Ah, no, pues como tú digas, No, Armando. sí, El señor Armando Ojeda está conduciendo aquí en el corte. me encanta oírlo. Bueno, tú eres el conductor ahora, entonces yo me cambio para esto. No, el tema... Quiero que tú empieces. Bueno, el No, tema... es que en redes él empieza. Es la misma. Sí, la misma, finalmente. Sí, el tema Sí. migrante, como decíamos Víctor, pues no es un tema de este gobierno, evidentemente es un tema pues que tiene orígenes de explotación prehispánico, incluso, digo prehispánico porque había explotación incluso entre migrantes, entre indígenas contra indígenas, ¿no? Luego después, con la llegada de los españoles, otra cosa, pero para no ponernos históricos, ¿verdad? Bueno, desde que el hombre es Lo hombre... que desde lo que sí podemos ver Sí. es que se supone que hemos evolucionado y que los trabajos se han regulado y que las leyes aplican precisamente para que eso no suceda, ¿no? Precisamente para tener un mínimo. Y yo creo que es muy importante señalar, y eso también lo voy a decir entrando, es que no podemos culpar de todo a los, por ejemplo, patrones o a los productores sinaloenses. Que muchos, yo diría sí la gran mayoría, hacen un gran esfuerzo para poder tener condiciones humanas, condiciones justas para sus trabajadores, pero hay una parte en el proceso que los mismos investigadores como Florencio Posadas, que publica un dossier muy interesante en el Colegio de Sonora, dice en donde él ve, como investigador experto en el caso, que se rompe esta idea. Es decir, si fuera nada más el productor con los trabajadores, ahí no habría mucho problema, pero hay mucho intermediario, gente que gana verdaderamente en este tema de la explotación laboral. La coyotiza. Sí, que efectivamente le llaman los enganchadores, los que van por estos trabajadores a la parte allá de la sierra de Chihuahua. Son indígenas que, como bien ya comentaba Jesús, no hablan español. Y ya para empezar es un problema que los margina y están a expensas. Ellos están esperando que los lleven a trabajar y les paguen y para comer y nada más. Y para tomar alcohol, por lo que vemos, también hay un consumo de alcohol y de drogas en estos espacios, Juan. Sí, se sabe mucho que hay consumo de alcohol y drogas. Y hay poca ley, hay que decirlo que hay poca ley, casi siempre fuera, repito, de los grandes campos agrícolas que están controlados, son autogobiernos casi, ¿no? Hay poca ley, incluso los alcaldes, al menos del sur, hay alcaldes que trabajan ahí en los campos agrícolas aquí, que son alcaldes de sus comunidades allá en Oaxaca. Me ha tocado, conocí a 2 al menos, platiqué con ellos y me decían... Y son jornaleros agrícolas. Son jornaleros y alcaldes al mismo tiempo y que se vienen casi con mucha parte del pueblo, se vienen a trabajar. Repito, los de Oaxaca, los Tarahumara no he platicado con ellos, pero sí los de Oaxaca. Y me decían eso y se me hacía bastante interesante cómo el autogobierno es lo que prevalece en estos campos agrícolas.
y hay muy poca supervisión de la venta de alcohol y drogas. Ahí sí yo creo que la autoridad de alguna manera tendría que poner atención porque sí hay mucho de esto ahí. Armando. Sí, las autoridades nos quedan mucho a deber, y sobre todo a estas familias, porque normalmente cuando vemos que hay marginación, pobreza, olvido en estas familias migrantes que vienen a trabajar en los campos agrícolas, nos da por culpar a los productores agrícolas. Yo creo que también, como bien lo comenta Jesús, pues hacen lo que pueden. Yo creo que es una cuestión de en conjunto. Tiene que coordinarse también las autoridades educativas para instalar una escuela en donde puedan los niños acudir a recibir La su mayoría educación. tiene. Bueno, qué bueno. La mayoría tiene. Es por lo menos una pequeña clínica de salud, una atención, un médico que se encargue de atender las necesidades primordiales de salud de las familias ahí. Hay que tener un padrón de la gente que llega, la gente que está habitando en esos galerones. Pero pues la verdad... Bien, ahí vamos. 671-02-8836. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, hay que marcar muy bien la diferencia entre estos trabajadores indígenas de Chihuahua, la mayoría, que están en estas cuarterías, que no están en los campos agrícolas. Son casas que rentan los propios trabajadores que ya por muchos años se los han rentado. Los enganchadores van, los traen, los llevan directamente. Cosa muy distinta a lo que son el outsourcing. Sí. El outsourcing. Ahí Que ya está también prohibido, aplica, ¿no? Sí, pues sí está prohibido. Muy distinta la atención que reciben los trabajadadores agrícolas de los campos, de los empaques. Muchos ¿no? de ellos certificados. Exactamente. Mano de obra más libre de mano de obra infantil. Pero fíjate, Jesús, que hay un detalle importante. Rápidamente, le preguntaba, me parece que fue Alma Camacho o Gema Castro, Gema Castro me parece, a un agricultor, qué es lo que está pasando, y decía, no, pues estos trabajadores no están con nosotros, estos están por fuera, los traen los enganchadores, pero ustedes, ¿por qué? No, lo que pasa es que estos indígenas no quieren venir a nuestros campos agrícolas porque aquí hay normas internas de higiene, de una serie de situaciones que no aceptan, que no les gusta, ¿sí? Tienen que pues estar en sus lugares a la hora que se requiere, Se apaga la luz, aspectos de seguridad, en fin, que no están de acuerdo. Entonces buscan espacios fuera de los campos agrícolas. Ese es un asunto que escapa a los agricultores, pero no debe escapar a las autoridades. Claro, las situaciones son múltiples, Sí. porque como bien comentas, hay campos agrícolas que tienen una atención muy buena para sus trabajadores Sí, la y mayoría, para sus hijos, la ¿no? mayoría, sí. Entonces esos, digamos, pues están cubriendo, porque además para el mercado norteamericano tener estas certificaciones les ayuda mucho para vender ese producto sin ningún tipo de problema. Digamos que esto es otra parte, ¿no? Pero eso nada más puede darle trabajo a un número determinado de trabajadores agrícolas. Y la oferta, o más bien la demanda laboral, ¿no?, es amplísima y va mucho más allá de las que los trabajadores en estas condiciones pueden estar. Y como bien comentas, habrá algunos que no quieran estar bajo esas condiciones y otros que no puedan tener acceso, porque ¿cómo se entera un migrante de Guerrero de que hay una condición así cuando toda su vida él ha aprendido que el modelo es exactamente el otro? Y es un tema, pues, de abuso, por supuesto. Eso es bueno. Sí, hay muchos de estos enganchadores, coyotes, hay que decirles, estos coyotes. Sí, coyotes, así es. Estos coyotes que muchas veces tienen relaciones dentro de las propias comunidades, relaciones de amistad, de parentesco, y eso todavía obliga más a las personas que contratan, pues, para que se mantengan con ellos y no hagan los tratos directos con las empresas. Ahí sí entra mucho que ver con las relaciones que tienen entre ellos, y sí es complicado ahí que entren las empresas, y la propia autoridad también es muy complicado. El outsourcing ya está prohibido. Ahí sí la pregunta sería, porque es pregunta, no lo sé, ¿cómo contratan entonces las empresas a estos enganchadores? ¿Cómo les pagan? Porque se supone que el outsourcing ya no puede existir en este país, ya no puedes tú contratar a alguien que subcontrata a personas. No sé ahí cómo le hacen los enganchadores para burlar estas normas laborales. Eso es. Armando. ¿Por qué estamos viviendo un atraso de 100 años, por lo menos, en el campo agrícola? Pues estamos viendo. Pero no generalices, No. ¿eh? Estamos viendo en estos momentos, pues, la mayoría. No, Estamos- no, son la No, al mayoría, contrario. Estamos viendo en estos momentos este gran... Oye, pues estamos por a José Ríos. Hay 2 niñas desaparecidas, fallecidas. Una fallecida, la otra desaparecida.
la marginación es evidente. Pero no son Los mismos Cevides fueron a checar para allá pero no y son los vieron campos agrícolas. y vieron la comunidad donde ellos están habitando y dijeron, la conclusión es que es una alta marginación, es espantoso la situación que están viviendo. O sea, sí habrá, por supuesto que hay campos agrícolas en donde dignifican a los trabajadores, sí los hay, aquí en Sinaloa, aquí por el rumbo de El Dorado, Costa Rica, por aquí hay unos agricultores que tienen dignificado esta situación, pero en su mayoría observamos campo gobierno, hay muchas partes ahí en donde ves las condiciones en que viven los hacinados, marginados, con hambre, yo veo de alguna manera un maltrato que tienen ellos. No es un jornalero por el hecho de que trabaja en el campo que dignifique ese trabajo o que lo tomen en cuenta con el sector salud enfrente de ellos, una pequeña clínica, un pequeño consultorio, un tajabán si tú quieres, un médico que los esté atendiendo. No se ve. Marcamos ahorita la diferencia, Armando, entre los que son estos trabajadores indígenas que son traídos por coyotes de la sierra de Chihuahua. Tarahumaras. Que están tarahumaras, entre otros, pero principalmente tarahumaras, que son llevados a diferentes lugares, Juan José Ríos, Ruiz Cortines, sí. Los llevan, los entregan prácticamente, los llevan a sus cuartos que ya les rentan. Me está dando la razón, año con año. Pero no son los campos agrícolas. No, pero a ver, detente un momento nada más para diferenciar. Los campos agrícolas, los empaques agrícolas tienen sus propios albergues. No están estos, no son esos casos. Estamos hablando de trabajadores que los enganchan por fuera. ¿Para trabajar en qué situación? ¿En qué área? ¿No es agrícola el área donde van? Sí, los entregan? En algunos agrícola. Lugares agrícolas. La mayoría son trabajadores agrícolas, Víctor. Es que es el punto. Jesús, mira, para poder decir la mayoría, deberíamos tener un estudio como los que presentan el doctor Estabilis, el doctor Posadas, donde hablan específicamente. ¿En dónde? ¿Dónde son ellos? Mira, ¿Estudio en dónde? ¿En qué lugar? Publica en el Colegio de Sonora Obreros Agrícolas, Migración en Sinaloa, y dice, la causa, entre su disertación, dice, la causa es la desocupación en sus zonas de origen. Sí, claro. Eso provoca la migración, por ¿no? Supuesto, sí. Pero al caer de este lado, hay varias formas de ocupación migrante, no solo una. Entonces decir que la mayoría... Dame otras. Una forma aparte de la agrícola que pero ¿quieres que te conteste ¿sí? para resolver una duda o para, sí. No, para nada más para el público y para mi duda, para mí? Porque me estás... Hay múltiples formas de contratación. Hay unas que te llevan a la explotación de esta manera, como la que estamos viendo, pero no podemos decir que son ni la mayoría ni todos, porque caeríamos en un exceso que se contradice a lo que está produciendo Sinaloa y está vendiendo en el mercado. Si ese fuera el caso, Sinaloa no podría vender en Estados Unidos. No podría exportar. No podría exportar. Sí. Entonces, claro que lo hay y lo estamos viendo y es lamentable. Y esos casos que están ahí se tienen que cuantificar y se tienen que perseguir y tiene que haber responsables, por supuesto. Pero también decir que nuestro Estado es un Estado que por todas violenta el derecho de los migrantes, yo creo que también sería un exceso de nuestra parte. A ver, Juan. Sí, eso, hay que separarlo. Estas personas viven con alguien que las contrata fuera de los campos agrícolas, fuera, de las puertas hacia afuera. Hay migrantes que viven dentro de los campos agrícolas y son los que respetan la ley o respetan más bien las normas que tienen adentro. Estas personas, o más bien no hay que culpar a los migrantes, sino los enganchadores, son los que deciden no acercarlos a los campos agrícolas. Exacto. Ellos deciden no hacerlo y los migrantes, por lo que sea, no lo aceptan. Por eso decir que todos los campos agrícolas cuando entran al campo agrícola, ahí sí cumplen las normas. Pero cuando salen, ¿por qué va a ser culpa del campo agrícola? Una vez que salieron de su trabajo y se fueron a sus casas, ¿por qué es culpa del campo agrícola? Pregunto yo. Mira, aquí un estudio que acaba de hacer a raíz de esta situación, Cevides, aquí en Sinaloa. Está haciendo un diagnóstico para saber cuántas familias habitan en condiciones de marginación, así como discapacitados, mujeres embarazadas, niños y niñas sin estudios, seguridad social y conocer su lugar de origen. El resultado del diagnóstico, según Cevides, Sinaloa, indica que la mayoría, así lo dicen, de los jornaleros provienen de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, viven en condiciones de hacinamientos y en muy malas condiciones. Estamos hablando... Bueno, en el estudio que es un diagnóstico que están haciendo. Bueno, ahí estamos hablando de ese foco importante pues de marginación tú mismo que estamos viendo. Acabas de dar la explicación. Sí. No son los campos agrícolas. No.
esos son cuarterías, ¿sí? De trabajadores Donde llevan agrícolas. A trabajadores agrícolas que no están en este Viviendo en modelo, los campos agrícolas. en donde la mayoría de los agricultores, hay que decirlo con toda claridad, sí está cumpliendo, porque son normas que se tienen que cumplir Si no, para no que exportan. puedan exportar sus productos. Cualquier situación, por eso la preocupación de los agricultores ante esta situación, cualquier situación. ¿En mano que- de obra que calificada detecten. agrícola entonces? Algunas sí. Vienen personas de Norteamérica Algunas a sí, sí. checar, si ven cualquier tipo de relación, les quitan el Están permiso. siendo supervisados. Los constantemente. supervisan Sí. más ellos que la autoridad mexicana. Así es, nos vamos 30 segundos. Ahora, Jesús. esto que está haciendo la Cevides va tarde, pero está bien. Está Ahora, bien, no está solo es para Juan José Ríos, tendría que ser para todo el estado de Sinaloa. Hay explotación infantil, la hay. ¿En qué dimensión? Justo para eso tendrían que ser los censos y para eso tendría que estar la Eso es. autoridad. Luego le seguimos. Rápido, hay campos agrícolas que tienen cámaras revisando las de Estados Unidos. Sí, Todo sí. el proceso. Así es. Bueno, pues es parte de lo que tendremos que ir mejorando para el tratamiento a estos otros grupos a los que se refiere Armando, que están fuera de los Campos agrícolas, desgraciadamente. Nos vamos, muchas gracias Armando. Gracias a ti, amigo. Juan, gracias Jesús, gracias a nombre de todo el equipo. Producción, mañana, si ustedes nos permiten, aquí estaremos nuevamente en punto de las 6 de la mañana con más noticias en línea directa. Pásenla bien. Línea Directa, información.